Hola a todos, bienvenidos a esta nueva lección de TIT Sapiens. En este video vamos a explorar el concepto de reactivo límite y reactivo en exceso, necesario para hacer cálculos estequiométricos en los balances de masa. Para ello utilizaremos como ejemplo el siguiente. En un proceso de combustión se queman 40 gramos mol de butano en presencia de 100 gramos mol de oxígeno a través de la siguiente reacción. Butano, o sea C4H10, más oxígeno produce CO2 más agua. Lo que deseamos calcular es la cantidad de reactivos que se han consumido y la cantidad de productos que se han formado. Bien, manos a la obra para afrontar este problema. Lo primero que debemos de hacer cuando tenemos una ecuación de esta naturaleza es observar si está balanceada. Recuerden que las ecuaciones químicas representan la manera como se mezclan los reactivos para formar productos en proporciones definidas. Si nosotros analizamos esto, encontramos pues que esta ecuación no está balanceada. Al lado izquierdo tenemos 4 carbonos, mientras que al lado derecho tenemos un solo carbono. Para superar esto, entonces colocaremos aquí 4 y eso indicará entonces que hay 4 carbonos a la izquierda y 4 carbonos a la derecha. Y a la izquierda tenemos 10 hidrógenos, entonces colocaremos un número 5 aquí para completar los 10 hidrógenos. Y finalmente entonces balancearemos el oxígeno. Una vez realizado el balance, entonces aparecen los conceptos claves que debemos de tener en cuenta para resolver este problema. Y es la determinación del reactivo límite. Debemos tener en cuenta que por conceptos todos los cálculos estequiométricos que ocurren en una reacción se hacen con base en el reactivo límite. Esto se basa sustancialmente en el hecho de que el reactivo que se consume en primer lugar es el reactivo limitante. Por lo tanto, la cantidad de este determina la cantidad total de producto o de otros reactivos consumidos dentro de la reacción. Quiere decir esto que cuando este reactivo se consume, la reacción se detiene. Entonces, para llevar a cabo la determinación de ese reactivo límite, lo que inicialmente hacemos es observar nuestra ecuación y las proporciones en que están combinados los reactivos. Por lo tanto, se observa que requerimos 6.5 gramos mol de oxígeno por cada gramo mol de butano. Estas son las proporciones estequiométricas necesarias. Pero bien, nosotros debemos de tener en cuenta que lo real que entra al proceso es básicamente 100 gramos mol de oxígeno por cada 40 gramos mol de butano, que simplificado nos da 2.5 gramos mol de oxígeno por cada gramo mol de butano. ¿Esto qué nos está diciendo cuando comparamos entonces la expresión de la izquierda con la expresión de la derecha? Obsérvese que teóricamente yo necesitaría 6.5 gramos mol de oxígeno por cada gramo mol de butano, pero ¿cuánto se está alimentando? Tan solo 2.5 gramos mol de oxígeno. Eso nos quiere decir entonces que el reactivo límite va a ser el oxígeno. ¿Por qué? Porque se está agotando primero. ¿Sí? Otra manera entonces de llegar a esta misma deducción es trabajando con las cantidades reales que se están alimentando al reactor. Así, 40 gramos mol de butano multiplicado por el factor estequiométrico 6.5 gramos mol de oxígeno por 1 gramo mol de butano nos dice que es necesario 260 gramos mol de oxígeno.
Pero realmente, ¿cuánto se alimenta? Mire, aquí el problema dice que se alimentan 100 gramos mol de oxígeno. Quiere decir que yo tendría un déficit de 160 gramos mol de oxígeno. Entonces, aquí vuelve y se reafirma entonces que el oxígeno es el reactivo límite. Una vez establecido el reactivo límite, entonces empezamos a hacer todos nuestros cálculos. Empecemos. Moles de butano consumidas. Pues básicamente las moles de butano consumidas serán, tenemos 100 gramos mol de oxígeno multiplicado por 1 gramo mol de butano sobre 6.5 gramos mol de oxígeno. Así que esto es igual a 15.384 gramos mol. Ahora calculemos las moles de CO2 que se producen. Estas serán iguales a 100 gramos mol de oxígeno, que es el reactivo límite, 4 gramos mol de CO2 por cada 6.5 gramos mol de oxígeno. Esto me da un total de 61.53 gramos mol de CO2. Si ahora calculamos las moles de agua producidas en la reacción, esta se determina multiplicando las 100 gramos mol de reactivo límite, que es el oxígeno, por el coeficiente estequiométrico que me indica que requiero 5 gramos mol de agua por cada 6.5 gramos mol de oxígeno. Esto me da un total de 76.92 gramos mol de agua. De esta manera hemos completado nuestro ejercicio. Entonces, repasando, ¿qué tenemos? El reactivo límite fue el oxígeno. Por eso, con base en este reactivo, hicimos todos estos cálculos, que es lo que estamos subrayando aquí. Para hacer cada uno de esos cálculos obtuvimos las relaciones estequiométricas que se presentan en la reacción. Cada uno de estos que estoy subrayando en verde son los factores estequiométricos. Finalmente hemos asumido que para esta reacción todo el oxígeno se ha consumido, por lo tanto el rendimiento de la reacción es cero. Bueno, muchas gracias y esperamos haber contribuido al conocimiento de la definición del reactivo en exceso y reactivo límite.